Yo confío, porque gracias a nuestra ayuda ninguna enfermedad será rara. Yo confío, porque vamos a lograr que miles de personas con discapacidad puedan conseguir un empleo. Yo confío, porque cada vez serán menos los mayores que se sentirán solos. Yo confío, porque llevaremos apoyo nutricional a todos aquellos que lo necesiten. Porque detrás de cada chaleco de Fundación Mapfre hay un motivo para hacer del mundo un lugar mejor. Fundación Mapfre, construyendo un futuro más humano. Muy buenos días a todos, mis queridos amigos, amigas, compañeros, aliados, representantes de instituciones públicas, sector empresarial, universidades, medios de comunicación especializados, consejeros, gracias por acompañarnos de manera presencial en nuestra sede de Mapfre México y buenos días también a todas las personas que se conectan desde distintos puntos de la República y desde exactamente 22 países en distintas geografías a esta presentación del último informe realizado por Mapfre Economics sobre el Índice Global de Potencial Asegurador, en sus siglas en inglés GIP Mapfre, publicado por nuestra Fundación Mapfre, que, como saben, es garante siempre de la difusión de la cultura aseguradora y financiera como base del desarrollo económico y sostenible en nuestras sociedades. El informe GIP Mapfre, que van a poder descargarse, como siempre, de manera gratuita en nuestra página de Fundación Mapfre, les ofrece una panorámica de los mercados aseguradores de mayor potencial en los negocios de vida y no vida, basándose en las estimaciones del tamaño de la brecha de protección del seguro. El estudio, que se ha realizado para 96 mercados, los 96 mercados aseguradores más importantes y relevantes a nivel mundial, ordena cada mercado de acuerdo a su contribución al cierre de esa brecha de aseguramiento global, así como en su capacidad para converger a los niveles de penetración y densidad en los mercados más desarrollados. Este informe también destaca aquellos países y mercados que hemos llamado prometedores, que se caracterizan por su gran potencial asegurador y que en los próximos años y en base a su desempeño, pues seguramente se consolidarán como los nuevos referentes en el mercado asegurador mundial. Para presentar este estudio, pues nos acompañan los autores, los ponentes del informe. Con nosotros, de manera presencial, desde México, Manuel Aguilera, director general de Mapfre Economics. Gracias, Manuel, como siempre. Gonzalo de Cadenas, director de Macroeconomía y Análisis Financiero de Mapfre Economics. Y Rafael Izquierdo, que es prestigioso economista, también forma parte del equipo de Mapfre Economics y que ambos nos acompañan desde nuestra sede social en Madrid. Al final de la presentación tendremos un turno para preguntas. Las personas que nos acompañan vía remota también podrán enviarla de manera telemática. Así que, Manuel, cuando quieras, empezamos y tienes la palabra. Muchas gracias, José María. Bien, como ya anticipaba José María en su presentación, hacemos hoy el lanzamiento oficial de nuestro informe sobre el Índice Global de Potencial Asegurador, el cual es elaborado por Mapfre Economics, que es el área de estudios económicos del grupo Mapfre a nivel global, y es publicado por Fundación Mapfre. Una de las, digamos, características importantes dentro del análisis de cualquier actividad económica, y no es el caso del seguro, no es una cuestión distinta, es el tema de la medición, sobre todo cuando de lo que se trata, como es el caso de este informe, de la comparación entre diferentes mercados o diferentes países. La medición, entonces, de la forma de hacer una medición de las actividades económicas resulta esencial. Esta medición puede ser hecha de diferentes formas, a través de indicadores absolutos. En el caso de los seguros, por ejemplo, las primas serían un indicador de medición absoluta para comparar entre mercados. Básicamente nos darían lo que son los tradicionales rankings que nos muestran mercados en función de su diferente tamaño, como lo hacemos en varias de las publicaciones
sobre mercados aseguradores que hacemos de manera periódica, o bien ya dentro de los mercados una clasificación de los diferentes grupos aseguradores que operan en los mismos. Pero también se pueden hacer mediciones de naturaleza más bien relativa, es decir, comparando estas magnitudes absolutas con algunas otras para tener mediciones más precisas que permitan hacer una comparación más justa. Por ejemplo, en el caso de los seguros, si comparamos las primas contra la población, pues lo que tenemos es el indicador de densidad, cuánto se consume o cuánto se demanda anualmente por persona de seguros, y esa es una comparación que ya elimina el efecto del tamaño de los mercados y permite comparar mercados de manera más justa. O bien, si comparáramos las primas contra una magnitud de naturaleza económica, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, pues lo que nos da es el indicador de penetración, que nos dice qué tanto participa la actividad aseguradora en la economía en su conjunto y nos permite también hacer comparaciones entre diferentes países o diferentes mercados. Este tipo de mediciones, sin embargo, tiene, digamos, la característica de ser esencialmente retrospectivas, es decir, nos dice lo que ha pasado y aunque nos da un ligero atisbo de lo que podría suceder, pues son esencialmente visiones del pasado. Nosotros, en el área de estudios económicos de MAFRE, en MAFRE Economics, intentamos plantearnos esta cuestión para tratar de identificar o de llegar a un indicador que nos diera claramente una visión de futuros, de perspectivas, de qué podía pasar potencialmente con los mercados aseguradores hacia adelante. Y entonces, utilizando estas mediciones, digamos, tradicionales y añadiendo una variable que ya mencionaba José María en su introducción, en la que hemos venido trabajando desde hace varios años y sobre la que hemos hecho varias publicaciones, que es la brecha de protección de seguros, conformamos este indicador, el indicador de potencial asegurador, que lo que nos dice es eso, un poco cuáles son las perspectivas de crecimiento, de utilización de esa brecha de protección de seguro por parte de los diferentes mercados a nivel internacional, y eso nos permitió crear este indicador global de potencial económico, de potencial asegurador, que lo que nos permite es crear un mapa prospectivo del sector asegurador a nivel global, es decir, una geografía del potencial asegurador del mundo, medida tanto en conjunto como para los diferentes países, diferentes mercados que integran el sector asegurador a nivel global. Lo hemos hecho para 96 mercados aseguradores en el mundo, que representan más del 97% de las primas de seguros a nivel global. Es decir, es un indicador en ese sentido bastante representativo de lo que es el mercado de seguros a nivel mundial. La metodología inicial para la construcción del índice global de potencial asegurador la propusimos en una publicación original del año 2018 y a partir de entonces hemos venido haciendo actualizaciones de estas mediciones para los 96 mercados de manera anual. Aunque se trata de un indicador por su propia naturaleza bastante estructural, sí notamos ciertos cambios año con año en la medición del potencial asegurador. Y esto es especialmente cierto en la medición que hicimos el año pasado, que tomó los efectos del primer año de la pandemia, y lo es también en este informe en particular, que lo que hace es tomar los efectos de la recuperación pospandémica del 2021. La presentación que les vamos a hacer, mis compañeros de MAFRE Economics y yo, básicamente está integrada de la siguiente manera. Gonzalo de Cadenas, quien nos acompaña desde Madrid, hará una presentación en general sobre la evolución de la brecha de protección de seguros en los últimos años, que insisto es la variable fundamental que utilizamos para la construcción del índice. Después nos hablará precisamente sobre la construcción de este y luego sobre los resultados ya presentados bajo la forma de ranking. Muchas gracias. Después nos hablará sobre los resultados presentados ya bajo la forma de un ranking de los mercados que tienen mayor potencial tanto en el segmento de vida como de no vida. Después, Rafael Izquierdo, también compañero nuestro dentro de MAFRE Economics, nos va a presentar esta versión interactiva que tenemos disponible y que nos permite acceder a estos datos no solamente a través del informe publicado en PDF en la versión electrónica, sino también de una manera más fácil, más sencilla, no solamente para los datos de este informe, sino también para los que hemos publicado en los últimos años.
Muy bien, pues sin más, le cedería entonces la palabra a Gonzalo, quien nos acompaña en Madrid. Buenas tardes por ahí, Gonzalo, y adelante con el inicio de la presentación, por favor. Hola, buenos días a todos ustedes y buenos días, Manuel, buenos días, consejero. Muchas gracias por acudir a la llamada de hoy. Esta es una llamada importante para nosotros porque gran parte de todo nuestro trabajo se vuelca precisamente en la prospección de lo que pensamos que va a ser el futuro a corto y medio plazo del sector asegurador y, por lo tanto, este informe es de calado para Mapfre Economics y creemos que es interesante que les compartamos nuestra visión. Como bien ha anticipado Manuel, lo que vamos a hacer ahora es presentar tanto la metodología de una manera muy sucinta como los resultados inmediatos que versan del entorno asegurador y del potencial de aseguramiento global que existe en el mundo, así como un orden dentro de ese potencial de los países sobre los que hacemos referencia. Yo mi exposición, como ya han anticipado, la voy a dividir en 4 partes. En una primera parte les voy a exponer algunas ideas acerca de la macroeconomía y el sector asegurador, todo ello catalizado a través de este concepto que ya ha adelantado Manuel, la brecha de protección del seguro. Seguidamente les voy a explicar cómo la situación actual a la que nos habremos referido tiene una implicación inmediata sobre nuestro cálculo del potencial de aseguramiento. Miraremos unos rankings relativos que versan acerca de la posición de cada país en términos de potencial y analizaremos algunas consecuencias inmediatas de lo que esto supone y finalmente extraeremos algunas conclusiones. Por lo tanto, paso a la primera parte de la presentación, que es lo que está puesto en pantalla. Aprovecho para comunicar que Manuel irá pasando las diapositivas por mí, así que yo le haré la señal conveniente en el momento que lo necesitemos. Bien, la brecha de protección del seguro, como ya han anticipado, representa el gap, la diferencia existente entre la cobertura de seguros que es económicamente necesaria, que el sistema necesita por su crecimiento económico, por su nivel de renta, por su nivel de consumo, por su sofisticación industrial, y la beneficiosa para la sociedad. Por lo tanto, es una cantidad que lo que representa es la cobertura efectiva que existe. Esta cobertura puede variar, por supuesto, no es un concepto estático. La brecha no es un concepto estático, sino que puede alterarse en función de la actividad, por un lado, cíclicamente, como hemos visto, a raíz de la crisis del COVID y su recuperación, y probablemente podamos ver el año que viene a raíz de esta previsible desaceleración, si no recesión global, que se avecina a consecuencia de la situación macrofinanciera y geopolítica global de este año. Pero también pues, tiene que ver con los niveles de renta, la evolución de la renta y de una manera muy importante tiene que ver con las dinámicas de la población, tanto en niveles como en crecimiento, así como la fertilidad. Es, por tanto, un concepto muy estructural, pero al mismo tiempo es un concepto que cataliza la foto económica del momento, porque la brecha de protección del seguro, al fin y al cabo, habla de inversión, porque el aseguramiento está vinculado a la inversión productiva y también residencial, está vinculada al consumo, porque la brecha de aseguramiento nos habla del consumo de autos o del consumo de bienes duraderos que necesitan aseguramiento y de manera muy relevante está vinculada al ahorro. Es un mensaje que queremos trasladar. La brecha de protección en términos de seguro de vida y de ahorro viene a ser una proxy, una medida aproximada del déficit de ahorro necesario estructural en la economía y cómo eso se amplía o se reduce en función del momento cíclico y de crecimiento económico y de utilización del ahorro acumulado durante los años anteriores del momento. La brecha, hemos dicho que no es un concepto estático, pero no solamente por su dependencia de los factores macroeconómicos cíclicos y seculares, sino que también por la existencia de nuevos riesgos. El COVID es el mejor ejemplo vivido durante el año 2020 y 2021. Nuevos riesgos que emergen, nuevos riesgos que necesitan
una cobertura necesaria y nuevos riesgos que lo que harán será alterar la referencia con la que nosotros analizamos la BPS, que suele ser suele ser un país con una profundidad en el aseguramiento relevante que nos sirva de parangón, normalmente ubicado pues, en los países con un nivel de aseguramiento elevado. En este caso, pues suelen ser países desarrollados como Japón o como Holanda, etcétera, etcétera. Es una referencia interna técnica que utilizamos. Y digo que depende del ciclo económico porque ¿qué hemos visto en el año 2021? En el año 2021 hemos visto un aumento del PIB. Por favor, Manuel, si por favor, puedes pasar una slide. Vale. A mí no se me pasa en pantalla, pero que hay un poco de rezago. Yo sigo hablando y lo veo más o menos claro. En el año 2021 lo que vimos fue un momento de recuperación global a raíz de la contención surgida durante el 2020 y, por lo tanto, un crecimiento del PIB que nosotros los economistas siempre miramos en términos reales, pero que para este análisis lo vemos en términos nominales y regionalmente lo que podemos ver aquí es un crecimiento muy relevante en términos nominales, es decir, teniendo en cuenta también el crecimiento de los precios del PIB, fundamentalmente en países emergentes. Un crecimiento cíclico que ha sido acompañado de un crecimiento de la variación de la brecha, pero no lo suficiente. Es decir, no ha habido un crecimiento proporcional del aseguramiento con respecto a lo que ha crecido el PIB. Y eso ha generado una ampliación de la brecha. Una ampliación de la brecha que lo hemos visto tanto en el negocio de vida como en el negocio de no vida. Y que da cuenta de que se ha ampliado el gap de demanda, el exceso de demanda existente en productos de aseguramiento que dan cobertura al consumo, a la inversión y a la exportación por la parte del seguro de no vida, pero también a los productos de ahorro que aparecen significados debajo del seguro de vida. Entonces, Manuel, si no te importa pasar, por favor. Cuando hablamos de la brecha de protección del seguro en el ramo vida, nos encontramos que, como luego les voy a mostrar unos gráficos más inteligibles, se aproxima mucho a un cálculo interno que nosotros realizamos en MAPFRE, que es la brecha de ahorro global necesario para cubrir las necesidades demográficas y de envejecimiento de la población. Esto no nos sorprende, pero nos satisface mostrar cómo las medidas que luego les vamos a mostrar en términos de brecha de protección del seguro de vida se corresponden con lo que nosotros llamamos déficit de ahorro global, que es en torno al 5%, del PIB del mundo. En la siguiente slide podrán ver, vamos a pasar un par de slides para adelante, yo le aviso. Una más. Bien. Aquí lo que se les muestra son las diferentes medidas de la brecha para el negocio de vida y el no vida medido tanto en billones de euros, de dólares, como en puntos porcentuales del PIB. Como pueden ver, el mayor crecimiento o los mayores niveles de absolutos y relativos de BPS, entendemos BPS, la brecha de protección del seguro global, acontecen en vida. Efectivamente, en el gráfico derecho podrán ustedes ver que supone aproximadamente, la BPS global supone algo más del 7% del PIB global y del cual 5% es la brecha de aseguramiento en el negocio vida, que se corresponde con esas necesidades calculadas por nosotros con ayuda del Banco Mundial de ahorro global. En términos de no vida, la brecha de aseguramiento supone aproximadamente 2% del PIB global. Por lo tanto, visión hasta ahora. En la actualidad, la brecha de protección de seguro supone algo más del PIB, de 7% del PIB global, que es algo más de 7.000 millones de dólares, y 2/3 partes de esto se ubica en el ramo vida y 1/3 parte en el ramo no vida. Pasando a la slide siguiente, verán que existe una correspondencia entre dónde se produce esa brecha de aseguramiento y el negocio al que se refiere.
Aquí lo vuelven a tener niveles monetarios, en métricas monetarias, pero yo prefiero verlo en porcentaje del PIB. Por lo tanto, Manuel, si puedes pasar, por favor. Esto es un ejemplo más directo de lo que les quería trasladar. La brecha de protección del seguro en el negocio no vida es en torno a 2% del PIB global, fundamentalmente representada por la brecha de aseguramiento en los países emergentes, con especial protagonismo de los grandes países emergentes, de los BRICS, de China, India, Rusia y Brasil, y una parte mucho más estrecha representada por los países más desarrollados, que son aquellos que, visto de manera macroeconómica, menos necesitan converger hacia niveles de consumo y, por lo tanto, de aseguramiento en el mundo. Por eso tienen ese pequeño estrato en la brecha de aseguramiento. Mientras que en el negocio de vida, que repito, para nosotros es una variable que aproxima al déficit de ahorro global, lo que vemos es que 2/3 partes es brecha de aseguramiento entre los países emergentes con equivalente protagonismo entre BRICS y el resto de países emergentes, pero no es desdeñable las necesidades de ahorro privado y, por lo tanto, la brecha de protección del seguro entre los países más ricos del globo. Es decir, no se puede decir que sea solamente que la brecha de aseguramiento, de protección del seguro sea un efecto puramente emergente. Hay una necesidad de ahorro privado global también entre los países desarrollados. Y a raíz del COVID y su recuperación, esto ha sido más patente. Si pasamos a la siguiente slide. Veremos que en el año 2021 la brecha de protección de aseguramiento ha pasado. Claro, en este gráfico es una visión secular, pero sirve para representar también la dinámica que ha ocurrido recientemente. Con el COVID, la recuperación del COVID lo que ha producido es un aumento de la demanda de manera cíclica que ha llevado el crecimiento del consumo, no siempre acompasado por la protección del seguro que lleva implícito, y de la inversión, y por lo tanto hemos visto ampliarse la brecha de protección del seguro en gran parte de los países en el negocio no vida. Y en el negocio de vida lo que hemos visto es una ampliación de la brecha de protección del seguro, especialmente entre los países más grandes del espectro emergente. En la siguiente slide. Tenemos una medida que también nos ayuda a ver y a considerar de una manera más cercana a nuestro análisis sectorial de cuál ha sido la dinámica de este gap de aseguramiento global, que es al fin y al cabo la materia prima con la que construimos nuestro potencial de aseguramiento, por cuanto que es lo que hay que cubrir. Lo que vemos es que en el mercado no vida, en el negocio no vida, la brecha de protección de seguro secularmente se ha reducido a menos de la mitad entre los países más grandes emergentes, también en el resto de emergentes, como pueden ver, pasando del entorno de 10 veces el mercado asegurador de inicios de los 90 a 3 veces en la actualidad. Es decir, se ha reducido a una tercera parte, igualmente el resto de los países emergentes. Pero lo que se puede ver entre los países desarrollados, evidentemente a un nivel mucho más bajo, es que existe un crecimiento secular en la brecha de protección del seguro de los países más ricos. Y esto es un producto de la sofisticación. No tiene tanto que ver con el crecimiento. Esto os lo digo porque luego hablaremos de dos efectos que no son contrapuestos, pero sí complementarios en la evolución del potencial de aseguramiento. Mientras que los países emergentes, en términos de aseguramiento no vida, han convergido a los niveles de los países más desarrollados en consumo y, por lo tanto, en su aseguramiento, los países desarrollados han dado cobertura a nuevos riesgos, han encontrado nuevos riesgos que cubrir. Es lo que nosotros llamamos sofisticación. Y por eso ven que la brecha de protección del seguro pasa de 1,5 veces el mercado asegurador de los 90 a prácticamente el doble en la actualidad.
Cuando lo vemos esto en el negocio vida, vemos tendencias seculares muy similares, por lo menos en la parte de los países emergentes, donde, como observamos, se ha reducido a la cuarta parte la brecha de protección de seguro que se encontraba a principios de los 90, y de manera similar también por los problemas que existen acerca del ahorro previsional, etcétera, etcétera. En los países desarrollados, la brecha de protección de seguro también ha aumentado. Desde los 90 a la actualidad se ha multiplicado por más de 2. Y durante el último año, cíclicamente hemos visto correcciones sobre lo que ha ocurrido. No podemos olvidar que durante el COVID se contuvo el consumo, se produjeron transferencias de rentas del sector público al sector privado y, por lo tanto, hubo un atemperamiento de las necesidades de cobertura aseguradora que luego se han liberado durante el 2021. De ahí la dinámica de la brecha de protección del seguro que les hemos mencionado. Y de la misma manera se contó con una serie de ahorros públicos y privados que con el tiempo, a medida que se recupera la actividad, se van deshaciendo y se van perdiendo. Y por lo tanto, la necesidad de nuevo ahorro privado trasladado y gestionado por el sector asegurador en forma de seguro de vida también tiene que variar de manera acorde. En la siguiente slide. Eso es. Bien, hasta ahora lo que les he explicado les he intentado motivar por qué la brecha de protección de seguro es la piedra angular de nuestro análisis de potencial asegurador, por tanto y cuanto que nosotros lo que tratamos de ver es la capacidad de un país de generar brecha de aseguramiento por sus propias dinámicas macroeconómicas internas que afectan a la inversión, al consumo, al crecimiento general, pero también al ahorro. Y al mismo tiempo les hemos intentado trasladar cómo ha habido determinadas divergencias y movimientos cíclicos durante el último año que han hecho que eso se haya modificado y por lo tanto pueda tener un efecto puntual y cíclico sobre los datos de potencial de aseguramiento. ¿Cómo medimos el potencial de aseguramiento medido en el índice GIP? Pues el índice GIP lo que hace es analizar la capacidad que tiene un país para crear y consumir esa brecha de aseguramiento, que es algo que recoge un indicador que nos llamamos Global Absorption Index, y multiplicamos esa puntuación por el tamaño relativo del país. Pero lo que realmente es relevante en el potencial de aseguramiento de un país es ese índice GAI, que se compone de 7 variables. En las siguientes slides las tenemos explicadas. El GAI, el HIP, que es el índice final que nos ayuda a calcular, verán ustedes que depende de determinados factores que amplifican o reducen la creación de BPS, fundamentalmente. Y estos factores pueden tener una ponderación positiva o negativa. Los factores de demanda, por lo general, tienen una ponderación positiva. Es decir, el crecimiento económico tiene un efecto positivo en la generación de BPS. El crecimiento de la población igualmente. La elasticidad lo tiene negativo. ¿Por qué? Porque se reduce brecha de protección de seguro a medida que más elástica es la demanda del aseguramiento al crecimiento del PIB. En definitiva, nuestro high, que es lo que multiplicado por el tamaño del país nos da la puntuación de cada país, se compone de 7 variables que son fundamentalmente variables de convergencia económica, de población y variables de penetración del sector asegurador. En la siguiente slide verán ustedes. Y todas estas variables afectan a la brecha de protección de seguro. Bueno, yo no lo veo aún en pantalla, pero lo veo en la parte derecha. Como les explicaba inicialmente, el potencial de aseguramiento depende fundamentalmente de la capacidad de absorción de brecha de cada país representada en ese GAI, que a su vez depende de esas variables que les explicaba inicialmente. Y lo que hemos visto durante los últimos años es la dinámica, por ejemplo, que aparece representada en el ramo de vida, en el gráfico de la derecha, donde pueden ver que de manera general casi todos los países tienen un desarrollo de ese potencial de aseguramiento o esa capacidad de generación y consumo de brecha similar, pero los países emergentes más grandes, por su idiosincrasia en términos de tamaño de población y de crecimiento del PIB, ha sido algo más acelerada.
En el año 2020, lo que pueden ustedes ver aquí es cómo se produjo una corrección muy relevante a la que ha seguido ese crecimiento cíclico del potencial producido por la ampliación de la brecha, que ha sido proporcionalmente más importante entre los países emergentes. Y esta característica se produce fundamentalmente de manera más ampliada a mayor es el tamaño en términos de PIB y población de los países. Por eso siguen siendo campeones hoy en día en términos de potencial los que ya eran el año pasado, véase los grandes países emergentes. En el siguiente gráfico representamos ese mismo potencial en términos agregados para el negocio no vida. Y como pueden ustedes apreciar, dado que los factores que subyacen a la capacidad, ahora luego volvemos a los componentes. Dado que los factores que subyacen a la capacidad de absorción de brecha son similares, aunque con ponderaciones ligeramente diferentes, pero son fundamentalmente similares entre los dos negocios, tienen una dinámica similar, donde los países emergentes a más grandes son y a mayores dinámicas de población y de PIB tienen, con mayor fuerza responden a la recuperación cíclica y, por lo tanto, a la ganancia de potencial. Cuando hablamos de potencial, les expliqué inicialmente, si no te importa, Manuel, vamos a la slide donde se ve la composición en barras del HIP. Esto es, en el negocio vida. Nos sirve como ejemplo para las dos, porque no hay apenas diferencias. Es muy importante entender que esos índices de variación del potencial de aseguramiento que les he mostrado antes están guiados por efectos derivados del crecimiento del PIB, del crecimiento de la población, efectos de partida, de los niveles de población de partida o de penetración que existiesen, etcétera, etcétera. Pero todos ellos, a grandes rasgos, se dividen en dos efectos dominantes en la dinámica del potencial en ambos negocios del seguro, que son un efecto renta, que fundamentalmente afecta a los países desarrollados, donde el crecimiento del PIB y su situación en niveles tiene una implicación sobre la elasticidad de la demanda del sector asegurador, sobre la sofisticación y, por lo tanto, la emergencia de nuevos riesgos, y, por lo tanto, explica la mayor parte del potencial. Mientras que en los países emergentes, la dinámica y el nivel actual de potencial de aseguramiento depende fundamentalmente de lo que llamamos efectos convergencia, que son sus diferenciales en el crecimiento de la población, que está aquí representado en los BRICS por las zonas azules más oscuras. Y al mismo tiempo por los diferenciales de penetración del seguro, es decir, lo que le queda por converger en términos de aseguramiento con los países desarrollados. Por lo tanto, cuando antes veíamos cómo había evolucionado la brecha y, por tanto, implícitamente cómo evolucionaba el potencial, veíamos que en países desarrollados se había duplicado la brecha de potencial de seguro, había crecido el potencial de aseguramiento, era por el resultado de la sofisticación y guiado fundamentalmente por un efecto renta, mientras que en los países emergentes ese desarrollo del potencial originado en el desarrollo de su BPM es el resultado de una necesidad de convergencia. Con la crisis del 2020 del COVID eso se frena, pero inmediatamente la recuperación cíclica lleva a estas tendencias seculares a su máxima expresión. Por lo tanto, la situación actual del potencial y su división regional y su revisión por negocios es la misma expresión secular que ha tenido tiempo, pero acentuado por el momento cíclico. Vamos a pasar a la siguiente slide. Esto viene de la misma explicación que antes. Así que una vez que ya hemos entendido que el HIP, nuestro índice que nos ayuda a puntuar los países, depende de la capacidad de absorción, de generación y absorción de brecha de aseguramiento de los países, y que en esta capacidad de absorción y generación de brecha depende fundamentalmente de las dinámicas de convergencia y de las dinámicas de renta de las diferentes geografías,
nos permite analizar qué puntuación, nos permite entender el porqué de la puntuación que obtenemos actualmente en base al HIP en los países que estamos analizando. Entonces, vamos a ver lo que resulta en términos de HIP este análisis. Vamos a dividir el análisis, aunque está escrito de una manera integral con todos los países, en desarrollados y emergentes. ¿Y por qué hacemos esto? Por lo que les estaba diciendo inicialmente. Debo insistir mucho que las dinámicas de los emergentes para guiar su potencial no son las mismas que los desarrollados. Y por eso luego lo vamos a ver separado cuál es el ranking en cada caso. Pero en términos globales lo que vemos es que los 3 primeros ganadores del año 2021 en términos de potencial medido en el HIP son los mayores países en términos de tamaño de PIB y de población, pero al mismo tiempo son países con un índice de absorción de brecha de protección de aseguramiento muy elevados. Son los que llamamos el Tier 1, que están en el lado izquierdo de esta slide que les muestro: China, Estados Unidos y la India. En el lado derecho existen otros países, fundamentalmente, vamos a dejarlo aquí como está, que está bien, como son los países que nosotros consideramos en el Tier 2, que aún así suponen el percentil 75 de la distribución de los países, es decir, casi todos ellos, hasta el Tier 2, concentran la mayor parte del potencial de aseguramiento global y están representados fundamentalmente por los sospechosos habituales, los grandes países que no son los campeones internacionales, pero que son, dado su elevado índice de absorción y su tamaño, los campeones previsibles en el futuro. Y entre ellos encontramos el caso de Rusia. Con la situación en la que vivimos, pues veremos si el año que viene esta situación se mantiene, pero también grandes países con niveles de población y PIB relevantes, como puedan ser Indonesia o más abajo en el ranking Brasil y México, evidentemente, países con dinámicas de crecimiento sustanciales y fundamentalmente con niveles de población muy elevados. ¿Qué hemos visto? Que la variación secular, no hace falta que cambiemos. Bueno, la variación que ha ocurrido durante la última década es muy consistente con la historia del crecimiento y la convergencia de los países emergentes, fundamentalmente. Mientras que los países que ya eran campeones en el año 2011, como pueden ser Estados Unidos, Japón o Alemania, siguen siéndolo hoy, la historia de los países emergentes está claramente en favor o habla claramente a favor de las dinámicas de crecimiento, población y convergencia de países que están fundamentalmente recogidos en este Tier 2, como puedan ser los grandes países latinoamericanos, los grandes países de Asia y fundamentalmente esos dos. Y luego, evidentemente, algunos de Asia Central o el este de Europa, como pueda ser Turquía. En la siguiente slide les muestro la descomposición de lo que es la puntuación del HIP en general, que da lugar al ranking, y lo desvinculamos o lo vemos separado de cuál es su puntuación en términos de absorción. ¿Por qué hacemos esto? Porque la puntuación del HIP que nos da ese potencial global tiene en cuenta el tamaño del país, pero enmascara de alguna manera el potencial autóctono, por así decirlo, de incapacidad de absorción de brecha. Eso lo vemos en que, si bien los países que tienen las barras muy grandes son los sospechosos habituales como China, Estados Unidos y la India, y son naturalmente los ganadores en términos de potencial, existen países con elevado potencial en términos de GAI, como puedan ser los que están en la banda del 50, que tienen una puntuación del 50, que son los que llamamos los países, las promesas en términos de aseguramiento. Son países con alta capacidad de generación de brecha y también, dada su dinámica de convergencia, de consumirla. Y entre ellos nos encontramos países fuertemente poblados con sendas de crecimiento, si bien volátiles, muy elevadas, como puede ser Egipto, Pakistán, Bangladesh, etcétera, etcétera. En términos de vida, ahí tienen a los que nosotros mantenemos en el radar, a países muy poblados con dinámicas de crecimiento elevadas que pueden llegar, que si bien hoy en día no son los campeones globales en términos de potencial por consumo de la brecha de aseguramiento global, porque su tamaño de PIB relativo es relativamente
escaso comparado con lo que pueda ser China, por ejemplo, sí sus dinámicas internas pueden hacernos anticipar que en una década sean países que se ubiquen en el tramo alto de la lista, lo que hemos llamado el Tier 2. Por lo tanto, los tenemos que mantener en el radar. Para nosotros, estratégicamente, ver las cosas así nos ayuda a anticipar dónde están los futuros candidatos a los que poder recurrir para explotar esas necesidades de aseguramiento que puedan tener. Hasta ahí vida. En no vida, la siguiente slide. Perdón, yo no veo aquí. En no vida, la dinámica es muy similar, aunque quizá los países que apuntalan la lista en lo que llamamos Tier 2, es decir, el segundo grupo más elevado, cambia ligeramente. Pero de nuevo, suelen ser los países más grandes y de dinámicas de crecimiento más relevantes los que acaparan la lista en sus tramos más altos, con ligeras diferencias en función de su idiosincrasia del mercado asegurador. Por ejemplo, bueno, pues aquí Francia es un gran país dentro del mercado asegurador que tiene una participación del sector seguros muy relevante y aparece en el ranking y en otras situaciones no lo hemos visto. Cuando volvemos al ranking general, pues lo que vemos es que secularmente, vamos a quedarnos aquí, los grandes sospechosos habituales tienen movimientos muy atemperados a lo largo de los últimos 10 años, porque ya eran campeones, pero sí hay países como puedan ser, hemos dicho, Francia, México, etcétera, etcétera, que durante los 10 últimos años han crecido en potencial de aseguramiento porque existe, o bien porque su crecimiento económico ha dado lugar a nuevas necesidades, o porque quizás se haya erosionado algún tipo de cobertura de seguros y vuelva a existir margen para cubrirla. Pasemos a la siguiente slide. Antes hablábamos de las promesas, de los países que podrían ser promesas en términos de potencial futuro. Aquí vuelven a estar vuelve a tener el mismo sesgo. Vemos países que tienen índices de capacidad de absorción muy elevados, aunque su tamaño de PIB es muy pequeño. Y aquí, bueno, pues está fundamentalmente representado por Bangladesh, Pakistán, Egipto, Nigeria e Irán. De nuevo, son países que superan los 100 millones de habitantes y además con tasas de fertilidad muy, muy elevadas. Son para nosotros, si bien hoy en día lejos de cualquier ambición, sí son países que creemos que en el futuro necesitarán una cobertura muy superior a la que tienen y por lo tanto tienen un enorme potencial que se expresará cuando su PIB crezca hasta niveles que converjan con el resto del mundo. Pasamos a la siguiente slide. Bueno, la verdad es que esta parte ya la hemos explicado porque hemos estado haciendo diferencias entre desarrollados y emergentes. Por eso me he extendido tanto antes. Si vemos aquí este gráfico, cuenta una historia de variación de potencial de aseguramiento entre países desarrollados que fundamentalmente ha estado guiada por un efecto renta, por el efecto de su PIB, por el efecto de su crecimiento del PIB y por lo tanto de su sofisticación de aseguramiento, del encuentro de nuevos riesgos asegurables. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Bueno, pues vemos que ha habido algunos países que los movimientos han sido en general moderados, menos algunos países como Reino Unido, sí, fundamentalmente Reino Unido, que han sufrido un incremento en su potencial de aseguramiento hasta el año 2021. Todo se ha dicho, hay factores exógenos a esto que nosotros no somos capaces de imputar, pero probablemente cambios estructurales como pueda ser el Brexit en Reino Unido o cualquier otro factor pueden tener un factor un efecto en el potencial de aseguramiento que pueda representar. Eso no vida, pero en vida, que está en la siguiente slide. Perdón, habíamos empezado por vida, entonces perdónenme.
bueno, el mismo efecto que antes. Relativamente, claro, relativa estabilidad secular en la mayoría de los países, menos en algunos donde la erosión de algún tipo de mercados o la sofisticación que genera nuevas demandas produzca que algunos países varíen en ese ranking y se ubiquen en la zona de arriba. Pero los ganadores, evidentemente, son los sospechosos habituales, los países con mayor capacidad de generación de necesidades de aseguramiento, como puedan ser Estados Unidos, Japón, Alemania, etc. En los mercados emergentes, las dinámicas, como les digo, están sobre todo representadas o son el resultado de esa capacidad de convergencia o necesidad de convergencia de aseguramiento global. Si miramos el negocio vida, vemos que la variación de los grandes países protagonistas, como puedan ser China, India y Rusia, ha sido escasa y ha habido emergencias de algunos países muy relevantes, como puedan ser Turquía y en algunos casos, bueno, pues Turquía es un caso paradigmático, como en el mercado, en el negocio vida, ha crecido 6 posiciones en los últimos 10 años. Mientras que puede ser que la variación de un año a otro no sea muy relevante, pero sí es interesante darse cuenta de cómo ha aumentado el potencial de aseguramiento en la última década en países extremos. Otros países, bueno, pues han variado su posición, bajando ligeramente en el ranking. Cuando lo vemos en no vida, como es en esta slide, yo no lo acabo de ver del todo, creo que... bien, ahora sí está en no vida. De nuevo, Turquía es un caso, y México, ambos países además con características de tamaño de población similares y niveles de PIB también similares y tasas de crecimiento históricamente comparables, todo se ha dicho, con dinámicas recientes muy diferentes, pero hasta ahora similares, pues han aumentado en potencial de aseguramiento no vida, acorde con la convergencia en sus necesidades de consumo e inversión, mientras que los países más grandes, de nuevo, China, India, Rusia, por supuesto también Indonesia, porque son 250 millones de habitantes, pues se mantienen estables en el tiempo. Y como hemos dicho antes, había algunos países que eran promesas, lo eran hace 10 años y son de facto una realidad hoy en día, al menos entre los emergentes, y estos son Pakistán y Egipto, por ejemplo, países fuertemente poblados con dinámicas de población muy fuertes, muy dinámicas. Vamos a pasar a la siguiente slide. El análisis del potencial de aseguramiento nos sirve para inferir los años que necesita cada región y cada país para cerrar esa brecha de aseguramiento que le da, que le confiere un potencial en términos de mercado asegurador. Hemos hecho unos cálculos que en realidad renovamos desde el año pasado, donde podemos ver cuál es la brecha, los años que quedan en el negocio vida para cerrar la brecha actual de protección. Y en el caso de México, tendría que ver la tabla, pero creo que está en torno a los 8 o 10 años, que es esta línea que está oscurecida ahí. Y como podemos ver, bueno, pues está ligeramente a la derecha de lo que sería la mediana de los años aún por cerrar la BPS, con lo cual, bueno, pues dice acerca del potencial de aseguramiento en adelante que le queda. Vamos a pasar a la siguiente porque viene la tabla. Sí, esta tabla es más fácil de entender. Estos son los años representados. A nivel global, los desarrollados tienen 7 años para cerrar en términos promedio, para cerrar su brecha de protección del seguro. Es una medida de tiempo, de cuánto, del potencial medido en años para cerrarlo. Es decir, aquí a más años queden, más potencial queda para el negocio asegurador. Mientras que los mercados emergentes, como es de esperar, en términos agregados, quedan aproximadamente más del doble y sobre todo están sobre representados los países con dinámicas de población más fuertes, como los BRICS y también de mayor tamaño, que tienen 22 años en adelante para poder cerrar esa brecha. Y si nos referimos a América Latina, pues 16 años hasta cerrar la BPS.
una lectura que llama la atención. México tiene menos años para cerrar la BPS de lo que tiene en términos promedio América Latina, que en cierta manera tiene sentido porque también es de los países de América Latina más sofisticados en términos de aseguramiento vida y no vida, pero en este caso la de vida. Si nos vamos a los años que restan en el negocio de no vida, vemos de nuevo oscurecido México en torno a los 13, algo menos de los 13 años, muy lejos de los que le quedan los países más pequeños y con menor índice de capacidad de absorción de brecha. Y a la tabla que muestra la siguiente slide, vemos que si bien en los mercados desarrollados los años promedio que quedan para cerrar la brecha de protección del seguro, es decir, el potencial en términos de año de negocio es 4, en los países emergentes pues prácticamente cuatriplica esos años. Y tienen especial relevancia Asia emergente y los BRICS. América Latina tiene 8 años y, bueno, pues esto está en línea con el dato que hemos tenido de México, que me parece que era un par de años más. Pero, vamos, son diferencias muy pequeñas. Se ubica, por tanto, en el promedio de años de cierre de BPS y, por lo tanto, de años de explotación, por así decirlo, del sector asegurador en el negocio no vida de América Latina. En la siguiente slide tocamos, bueno, dentro de poco, ahora mismo voy a pasar a Rafael a hablar de la versión interactiva, pero 4 ideas que nos podemos llevar a casa. Lo primero es que la brecha de protección del seguro ha reaccionado con el momento cíclico tras la crisis del COVID. Es decir, ha ocurrido lo que se esperaba que ocurriese, y es que haya aumentado tanto el negocio de vida como el no vida. En no vida ha sido generalizado y en el negocio de vida ha sido especialmente fuerte entre los países emergentes con mayor crecimiento, los BRICS. ¿Por qué? Porque sus necesidades de ahorro son mayores. Y, por lo tanto, la intermediación de ahorro sigue siendo una mayor oportunidad, si cabe, aún en países así. Dentro de los países, analizando el potencial de aseguramiento, vemos que la concentración ha sido, sigue siendo, los rankings siguen teniendo la misma morfología que han tenido durante toda la década anterior, con algunos pequeños cambios. Pero los niveles de concentración de ese potencial siguen siendo esencialmente los mismos. Existe un país Tier 1, que son los grandes países desarrollados y los grandes países emergentes, y un país Tier 2, y un grupo de países Tier 2, entre los que se encuentra efectivamente México y Brasil, que son países con elevadas capacidades de absorción de aseguramiento, de brecha de protección de aseguramiento y tamaños moderadamente relevantes. Al mismo tiempo, identificamos, como en años anteriores, países que por su fuerte dinámica de población y de crecimiento, pero su relativamente pequeño tamaño económico, son promesas, son sujetos a ser candidatos considerables en términos de potencial de aseguramiento durante la próxima década. Estos son fundamentalmente los países de tamaño elevado de población, como pueden ser Egipto, Bangladesh, Pakistán, etcétera, etcétera. Además, vemos que el potencial de aseguramiento depende de un efecto renta y de un efecto convergencia. Y esos dos efectos se han acentuado a raíz de la recuperación del COVID, dando lugar a las dinámicas que esperaríamos encontrar y que se plasman en el HIP. Y a fecha de hoy, los años que nos quedan para cerrar la brecha de aseguramiento son los esperables. Son en torno, en el negocio de vida, en torno a la década en Latinoamérica y algo menos de la década en el negocio de no vida. Y México se ubica en bandas muy similares a lo que sería el promedio regional. Voy a dar paso a mi compañero Rafael para que les enseñe estos datos donde ustedes pueden tener las puntuaciones online y compararlos con las lecturas de años anteriores. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, y muchas gracias, Manuel, por hacerme partícipe de este magnífico evento que se está realizando en el día de hoy. Por mi parte, os quiero presentar la versión interactiva de este JIP
y para ello pueden acceder de dos formas. La primera de ellas es a través del código QR que aparece en la presentación que está realizando Gonzalo y Manuel. La segunda de ellas es a través de la página web de Mapfre Economics. En la parte izquierda encontraremos un menú en el que aparece desglosado el rótulo de información interactiva. Hacemos clic en JIP Mapfre Interactivo y nos encontramos con la presentación, la portada la home de esta herramienta interactiva en la que, bueno, pues de una manera muy amigable y amistosa nos explica conceptualmente qué es el JIP, cómo se elabora, los componentes a los que ha hecho anteriormente referencia Gonzalo, esas 7 magnitudes y variables, penetración relativa, etc. Por otro lado, en el margen inferior izquierdo tenemos estos dos iconos. El primero de ellos, como vemos, tiene figura el icono del PDF y es, como podéis intuir, el acceso a la información en formato digital de este informe JIP. Podéis acceder desde el primero que se creó en 2018 hasta este último. Como veis, de manera bastante ágil podéis hacer esta consulta en este formato. También, como no, pues podemos... un segundo, por favor. Vamos a volver a la parte interactiva. Eso es. Como les decía, podemos acceder a la parte interactiva. Vamos a ir de nuevo al informe aquí. Y vamos a volver de nuevo a este icono que les hacía referencia inicialmente, en el que podemos hacer ya sin más preámbulos a todo lo que se ha estado comentando para este año 2001, pero también podemos tener acceso al resto de información del resto de años en este carrusel. Podemos consultar el JIP y el GAI de los distintos años. Como ven, en la parte superior hacemos diferencia entre el negocio y el mercado de vida o de no vida. Cuando seleccionamos el ramo de no vida, vemos que el fondo ha cambiado de color. Y podemos hacer o bien una visita por país, en este caso pues, nos ocupa y nos interesa México. Tenemos una breve radiografía del desempeño del mercado, del desempeño del negocio asegurador durante el año 2021 y aquí ya nos indica dentro de qué tier estamos, qué tipo de país es, la puntuación o el ranking JIP y el GAI. En este caso vemos que México se encuentra en el tier 2, que no es más que una variable estadística. Nos viene a decir que está por debajo del percentil 95 que ocuparía los 5 primeros países. Si quisiéramos consultar toda la información que ha estado desglosando anteriormente Gonzalo, pues por un lado vemos esta evolución que ha tenido el PIB con la recesión del año de la pandemia, en 2020, también cómo va acorde y se está correlacionada, obviamente, como no podía ser de otra manera, el JIP y la evolución que ha tenido en el GAI. Y de un vistazo podemos también comprobar el ranking que ocupa en el JIP, que es 10º, y en el GAI, que ocupa en la posición número 45. Por otro lado, como os decía, también podemos consultar pues el año. En este caso seleccionamos el año 2021. Ya sabemos que va a estar en el tier 2, pero vamos a ver qué países ocupan el tier 1. En este caso nos podemos mover de manera muy cómoda y fácil, tanto en vida como en no vida, por el desplegable que tenemos en el margen superior derecho. Pues en este caso he seleccionado vida. El JIP para el 2021, como os decía anteriormente, pues lo ocupa China, Estados Unidos, India, países con gran potencial y también enorme Producto Interior Bruto.
y nos podemos ir moviendo, como no, al Tier 2. Dijimos que México ocupaba la 10ª posición y aquí está. Es quinto del Tier 2, 10º teniendo en cuenta tanto el Tier 1 como el Tier 2 y vemos que la puntuación para vida es 0,57. Si seleccionamos no vida, vemos que México casualmente también ocupa la 10ª posición con esta puntuación de 0,59. Y esto mismo lo podríamos hacer para el resto de tiers y para el resto de países y años. No me quiero entretener demasiado para no alargar la presentación. Sí que me gustaría pues, animaros a que hagáis esta u otras consultas. También podéis hacer a los gráficos de la brecha de protección asegurador que comentaba en su inauguración Gonzalo, cómo se ha desarrollado y evolucionado la BPS, la brecha de protección aseguradora, desde el 2012 hasta el 2021 y tanto en puntos básicos en el negocio de vida como en el negocio de no vida que vemos aquí al margen derecho y cómo lo hace por regiones económicas, países emergentes, BRICS y el G7. Por mi parte, no dilato mucho más la exposición, simplemente me gustaría pues, animaros a que consultéis esta herramienta que se nos antoja pues, bastante útil y, como habéis visto, sencilla e intuitiva. Y por mi parte, cedo la palabra a Manuel. Manuel, cuando quieras. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Rafa, por esta presentación. Lo que mis compañeros les han mostrado en estos minutos pues son los aspectos que consideramos más importantes de este informe. Como ustedes podrán imaginar, el informe contiene mucha más información, tanto cuantitativa como analítica. Yo los invito a que ustedes lo consulten. Creo que de hecho les van a obsequiar una versión impresa de la versión correspondiente a 2022, tratando un poco de sintetizar todos estos elementos con cosas que pudieran terminar de concretar la presentación. Yo diría varias cosas. La primera es que claramente la brecha en términos absolutos, es decir, el mercado potencial de seguros en el mundo sigue creciendo, básicamente a consecuencia de un desempeño económico mejor que el del sector asegurador, que tuvo una muy buena resiliencia en 2020 y no tan buena en el 2021, lo que amplió, digamos, esa brecha, ese potencial de aseguramiento en la última medición. Segundo, que la brecha ha crecido en términos del PIB global, tanto en el segmento de no vida como en el segmento de vida. En el segmento de no vida, salvo en el conjunto del resto de países emergentes, en el resto del mundo este potencial creció. Y en el caso del segmento de vida, este potencial creció especialmente en los BRICS, en los grandes países emergentes, aunque lo hizo prácticamente en todos los mercados aseguradores a nivel global. Tercero, que la brecha de protección de seguro está fuertemente concentrada en el segmento de vida, que es el segmento que todavía ofrece más potencial de crecimiento para la actividad aseguradora a nivel mundial. Nos mostraba Gonzalo cómo 2/3 partes de la brecha aseguradora está en el segmento de vida contra lo que ocurre en el segmento de no vida, que es el segmento, digamos, más desarrollado a nivel global. En cuarto lugar, luego de la crisis de la pandemia, ya en 2021 se nota una recuperación de la tendencia que se observaba antes de crecimiento de los índices de potencial asegurador, aunque todavía por debajo de lo que se había observado hasta antes de la pandemia. En quinto lugar, que el factor que está explicando de manera más importante en este momento el crecimiento del potencial asegurador es la brecha de crecimiento del producto, nuevamente por las condiciones macroeconómicas que explicó Gonzalo, dejando de lado, sobre todo para el caso de los mercados emergentes, un factor que es fuertemente explicativo, como es el tema del nivel de población y la brecha de crecimiento poblacional, sobre todo por los efectos desfavorables que tuvo la pandemia en términos de una mayor mortalidad en 2020 y 2021. Y finalmente, que buena parte de la brecha de aseguramiento, de ese potencial asegurador, sigue concentrado en los grandes mercados aseguradores, dentro de los que están, pues los grandes, como dice Gonzalo, los llama Gonzalo los usual suspects, los sospechosos usuales, pero también grandes mercados aseguradores, dentro de los que está afortunadamente el mercado mexicano. La versión del informe se puede encontrar tanto en la versión electrónica como en esta versión interactiva que nos acaba de presentar Rafa.
en la página web de la Fundación MAFRE y también en la sección de MAFRE Economics dentro de la página web corporativa de MAFRE, y también se puede descargar directamente en ese código QR que yo les dejo en la pantalla para aquellos que estén interesados en tener la versión electrónica del mismo. Hasta aquí la presentación, José María, y por supuesto estaríamos a su orden si hubiera algún comentario o alguna pregunta. Muy bien, pues muchas gracias Manuel, Gonzalo y Rafael por la extraordinaria presentación, la información tan aterrizada, ¿no? y esos modelos también que nos ayudan también a navegar por la herramienta, ¿no? Gracias también por todas las presentaciones que habitualmente nos trasladan, importantes no solo para los que formamos parte activa del sector asegurador, sino para toda la sociedad y para todos los grupos de interés en ese aspecto tan importante, ¿no? De velar por el desarrollo económico sustentable, sostenible y futuro de nuestras sociedades. Me tomé nota de alguna que otra pregunta que ha llegado, el tiempo se nos ha ajustado un poco, así que tratamos de ceñirnos a los temas que hemos tratado. Hay alguna cuestión sobre la metodología utilizada para el cálculo del GIP. En cualquier caso, hasta si pueden disponer de ella, o por lo menos pues los principales indicadores que la mueven. Y luego hay otra cuestión que tiene que ver cómo en el mercado actual y en la situación económica y política en la que vivimos se pueden hacer predicciones de este tipo habida cuenta de la emergencia de nuevos riesgos asegurables. Bueno, respecto al tema metodológico, en uno de los informes que está disponible también en la página web de MAFRE Economics está todo el detalle de la metodología. Es el informe que publicamos en 2018, la metodología sigue siendo la misma que está señalada ahí. Si uno quisiera simplificar la metodología, diríamos que el GIP es un índice que lo que hace es medir, considerando que hay una brecha de aseguramiento en todos los mercados aseguradores del mundo, ¿cuál es la capacidad que tiene ese mercado de consumir la brecha de aseguramiento? Los mercados más dinámicos, los que tienen más potencial, son los que tienen esa capacidad de consumir la brecha, ¿no? Porque, bueno, puede haber mercados que tengan brechas enormes y que no las vayan a consumir nunca, porque no hay un mercado asegurador y una sociedad con capacidad económica para hacerlo. Hay otros, por el contrario, donde esa brecha existe y los mercados, la economía, la sociedad, permiten ir consumiendo rápidamente esa brecha. Esos son los mercados que tienen más potencial. Y a este concepto le agregamos el tamaño de los mercados para entender la capacidad de consumir no solamente la brecha del mercado en sí mismo, sino también la capacidad de contribuir a consumir la brecha de manera global. Eso es básicamente la metodología del GIP y eso es lo que el GIP representa, la capacidad que tiene cada país para consumir la brecha de aseguramiento del mundo. Eso es básicamente el indicador y ahí está la metodología. La otra cuestión era... Se refería en cuanto al entorno económico y político, los nuevos riesgos que pudieran aparecer y acaecer y cómo podemos hacer predicciones precisas en base a lo que va ocurriendo a nivel internacional. Sí. También, como ya comentaba Gonzalo en la presentación, esta brecha de protección de seguro tiene esta característica de estarse moviendo constantemente, ¿no? De hecho, las mediciones que hay sobre el cierre de la brecha de aseguramientos, las cuantificaciones del número de años en los que la brecha se puede cerrar, que decíamos que en América Latina es más o menos de 10 años para el caso del segmento de vida y de 8 años para el segmento de no vida, se refiere a la brecha de aseguramiento actual, porque claramente todos los días se va generando nueva brecha de aseguramiento en la medida que la sociedad se va haciendo más grande, la economía se va haciendo más grande y surgen precisamente nuevos riesgos en función de la propia sofisticación de la sociedad. El ejemplo más claro es el de los ciberriesgos, ¿no? Hace 10 años no había una brecha de aseguramiento por ciberriesgos porque el riesgo pues era un riesgo todavía muy incipiente. Hoy es un gran riesgo que implica una brecha de aseguramiento muy importante. Y así como pues van surgiendo día a día nuevos riesgos que tienen que ser cubiertos a través del mecanismo del seguro, que van generando que la brecha se vaya constantemente abriendo. Es decir, es un poco Aquiles y la tortuga, una carrera que nunca termina, sino que nos vamos acercando poco a poco a una brecha cada vez menor en términos relativos, pero que afortunadamente subsistirá durante muchos años. Mire, vamos a seguir dando preferencia, hombre, en atención que es una conexión internacional al resto de los países. Luego no se preocupen que cualquier pregunta que haya aquí en la sala también tenemos todavía unos minutos aquí para atenderla. Hay una pregunta un poco cruzada en relación de la brecha de aseguramiento de vida y la relación que
que puede aguardar con el desarrollo económico de un país. Algo comentó Gonzalo en su momento. Y luego el motivo por el que la brecha de aseguramiento vida es mayor que la de no vida, sobre todo la medida en términos del PIB. No sé si Gonzalo está todavía por ahí, quisiera comentar algo sobre este punto en particular. Sí, lo que pasa, estoy aquí, Manuel. Perdón, pero es que no se ha escuchado la pregunta. Si ha habido una pequeña interrupción. Te la repito, Gonzalo. La pregunta concreta es la relación que guarda la brecha de aseguramiento vida con el desarrollo económico del país y luego, matizando un poco, el por qué es mayor la brecha en vida que en no vida en relación al PIB global. Vale. La brecha de aseguramiento vida, al final, es una medida de necesidad de captación de ahorro. El sector asegurador, al final, es un transmisor del ahorro privado que captura ahorro de la economía y lo emplea para trasladarlo a la inversión a través de los mecanismos propios del sector privado, o que también complementa el sector previsional para apoyar a trasladar la renta y el consumo al futuro. Por lo tanto, eso, yo creo que es parte fundamental de la brecha. Ya, los países tienen necesidades de captar ese ahorro por su propio envejecimiento y por la dependencia de la población. Por eso vemos cómo aumenta esa BPS de vida en los países desarrollados, algo que no sería inmediato de pensar en países, por ejemplo, como Japón, pero sí si consideramos que la población envejece. Pero hay otros países donde no se trata tanto de la dependencia o del envejecimiento de la población y, por lo tanto, las necesidades de ahorro, sino que están creciendo. Y al estar creciendo necesitan invertir. Si tienen necesidades de inversión, necesitan igualarlas con necesidades de financiación, con capacidad de financiación. La brecha de ahorro, la BPS de ahorro, es una señal de la necesidad de financiación de esa inversión que da lugar a ese crecimiento. Y por eso los países que más crecen y que a mayor tamaño de población tienen, son los que más BPS del negocio vida tienen que tener. Por lo tanto, es fundamental. Yo me atrevería a decir que más que la BPS del negocio no vida, porque es al final más bien está relacionado con el consumo y con la inversión. La segunda pregunta, bueno, me ha parecido entender que por qué era más en vida que en no vida y por qué era más en emergentes, precisamente por esta dinámica, porque los países emergentes tienen la necesidad de financiar su crecimiento en un contexto, además, demográfico cambiante. Y, por lo tanto, las oportunidades que se generan con ese gap que hay entre lo necesario y lo posible en el momento es lo que nos da, es el potencial que pueden tener. Si puedo complementar algo sobre esta pregunta. Si ustedes ven los datos, siempre la brecha de protección de seguros es más grande en los países emergentes que en los países desarrollados, lo que es un poco obvio, ¿no? Sin embargo, la proporción entre esa desigualdad es mayor en el segmento de vida que en el de no vida. Es decir, aunque son distintos, aunque es mayor en los países emergentes la brecha de no vida, esa proporción es menor que en el caso de vida. Y esto tiene que ver también con un comportamiento empírico que uno puede observar, y es cómo los mercados, a medida que se van volviendo más desarrollados, lo son por el hecho de desarrollar más el segmento precisamente de los seguros de vida. Cuando pensamos en los seguros de vida, quizás la primera visión que tenemos es el seguro de vida como el mecanismo de protección contra el fallecimiento, que es una forma, digamos, de ahorro, pero no es la versión más sofisticada de lo que es un producto de vida. Un producto de vida es realmente un mecanismo de transmisión de ahorro de medio y largo plazo. Y los mercados que utilizan el seguro de vida de manera más intensiva como este canalizador de ahorro de medio y largo plazo son los mercados que tienen más desarrollo. Por ejemplo, cuando uno analiza la brecha de protección de seguro dentro de América Latina, ve uno como los mercados donde esta brecha es más pequeña son los casos de Brasil y de Chile. Y en Chile en particular por el
peso tan importante que tienen los seguros dentro del sistema previsional a través del sistema de rentas vitalicias y todo este sistema desarrollado en Chile en los años 80 del siglo pasado. Entonces, al mismo tiempo que es, digamos, la brecha es más grande en este segmento de no vida, de lo que nos habla realmente es de la necesidad de una mayor sofisticación en el desarrollo de los mercados basada en un mayor desarrollo del segmento de los seguros de vida pensados como un instrumento para canalizar ahorro de medio y de largo plazo. Una pregunta que nos llega desde Guadalajara, textual, sobre la evolución de la brecha de protección de seguro en México y si está condicionada por la incertidumbre de las políticas económicas del gobierno. La brecha de protección de seguros, digamos que es una variable más estructural que difícilmente reacciona tan a corto plazo a políticas económicas. Dicho esto, lo que sí es cierto es que los países donde la brecha de protección se va reduciendo más rápidamente, y no es el caso de México en los últimos años, por desgracia, sí tienen detrás una serie de políticas públicas orientadas a ese propósito. Por ejemplo, en el caso de los seguros de no vida, una política pública clave para reducir la brecha de aseguramiento es el seguro obligatorio de automóviles, que en prácticamente toda América Latina existe y en México no existe. Entonces, en ese sentido, sí es una política pública que faltaría para hacer que la brecha de aseguramiento se redujera más rápidamente en ese segmento. En el segmento de vida, ya puse el ejemplo del caso de Chile. En el caso de Chile, la utilización de las aseguradoras como mecanismo para la dotación de rentas vitalicias dentro del esquema de pensiones del sistema de seguridad social chileno es una política pública que utiliza a los seguros para ese propósito mayor que es el de mejorar el sistema de pensiones del país. Y en esa medida, la brecha de aseguramiento en países como ese es más pequeña que en el caso de México. Entonces, aunque no está directamente correlacionada con las políticas económicas de este momento, sí está correlacionada con el hecho de la ausencia de políticas públicas que utilicen al seguro para estos propósitos. Muy bien. Muchas gracias. Hay otra última pregunta. Dice, ¿qué impacto se espera en la brecha de no vida considerando el cambio climático, ¿no? La influencia, la importancia del cambio climático, ese tipo de factores un poco más globales sobre la brecha no vida? Bueno, evidentemente esto cae dentro del conjunto de factores que hacen que la brecha crezca como resultado de nuevos riesgos. Yo entiendo que los huracanes o la mayor temperatura no son un nuevo riesgo, porque es algo que ha estado presente en la historia de la humanidad durante mucho tiempo, pero la intensidad o la frecuencia de estos, la intensidad y la frecuencia de estos eventos, además de el hecho de que por el propio desarrollo urbano de muchos países se haya incrementado los valores acumulados en zonas sujetas a este tipo de riesgos, pues sí implican de alguna manera el hecho de que la brecha aumente como resultado de esta profundización o esta agudización de ciertos riesgos y las concentraciones de valor. Entonces, una respuesta sencilla es sí, el cambio climático en este sentido sí aumenta la brecha de aseguramiento. Muchas gracias. Vamos a pasar a la sala, aprovechando ya que tenemos un grupo aquí muy numeroso de personas que nos acompañan y que le agradecemos su tiempo en esta fría mañana mexicana, hay que decirlo. Así que si hubiera alguna pregunta en la sala, en cualquier caso, cualquier pregunta que tengan a partir de ahora, tanto los que nos acompañan por vía remota como, por supuesto, todos los presentes, encantados de responderla en estos días. Pero si hubiera alguna cuestión, alguna pregunta que quieran. Hay una por ahí, ¿sí? Hola, buen día a todos. Gracias por la invitación y gracias por la información compartida. A mí me gustaría entender en qué medida, me voy a parar para que me vean, en qué medida, porque lo que la presentación nos da es el entendimiento de la demanda, es decir, la oportunidad de potencial que se tiene para penetrar. Pero en qué medida lo que hace el sector asegurador incide en disminuir el BPS, es decir, lo que el sector propiamente ejecuta debería ser una variable que incida en la reducción o en la ampliación del BPS. Esa es la primera pregunta. Y la otra es si ustedes identifican alguna tendencia o una diferencia en la dinámica de compra de los seguros a nivel global que esté incidiendo o no en esta disminución o incremento del BPS. Muy bien. Sobre la primera pregunta, efectivamente, cuando uno hace un análisis estadístico de los factores que condicionan la demanda,
de aseguramiento, digamos que los factores que tienen que ver con el crecimiento económico, con el crecimiento poblacional, con la distribución del ingreso, son factores estructurales muy determinantes estadísticamente. En otras palabras, cuando las economías les va bien, evidentemente la demanda de aseguramiento crece muy rápidamente. Pero tiene razón, no son los únicos factores. También por el lado de la oferta puede haber limitantes para que esto ocurra. Uno de los limitantes tiene que ver con lo que ya comentaba hace un momento de las políticas públicas, ¿no? El hecho de que haya políticas públicas que coadyuven a que la población encuentre o se utilice el seguro como un mecanismo para obtener fines mayores en beneficio de la población es un factor determinante. Y otro que ya tiene más que ver con la industria es, por ejemplo, la innovación. La innovación es clave, sobre todo desde el punto de vista no solo de satisfacer mejor las demandas de cobertura de riesgos tradicionales, sino sobre todo estos riesgos emergentes que se van presentando. El sector asegurador debe tener la capacidad de innovar, por ejemplo, para poder cubrir mejor riesgos como este que hablábamos del cambio climático o riesgos que ahora son paradigmáticos como el caso de los ciberriesgos ante nuevas condiciones de la sociedad que demanda formas de protegerse contra esos riesgos. Sobre la segunda pregunta, sobre las dinámicas que hemos observado que pueden, a nivel global, que pueden modificar o cambiar un poco el panorama respecto a la brecha de protección de seguros hacia adelante, yo diría que estas tendencias no cambian rápidamente, porque son tendencias muy estructurales. Sin embargo, hemos vivido estos últimos 2-3 años una situación sin duda inusual en el mundo, que ha sido la pandemia, y que sí ha modificado algunas tendencias a nivel global. Una de las que nosotros hemos observado de manera muy interesante tiene que ver con el comportamiento respecto a los seguros de salud. Una de las cuestiones que la pandemia trajo consigo fue un incremento de la aversión al riesgo sanitario. Evidentemente todos estábamos, y seguimos algunos todavía, aterrorizados con el efecto que puede tener una pandemia en una sociedad tan globalizada como la que tenemos hoy en día. En muchos mercados donde los sistemas de salud públicos no son suficientemente sólidos, ha habido un repunte espectacular del seguro de salud, que pensamos que fue uno de los factores que le dieron gran resiliencia al sector asegurador durante 2020 y 2021, cuando muchos de los riesgos cayeron, las coberturas de seguro de salud se mantuvieron y se incrementaron. Al principio pensamos que esto era una cuestión, digamos, temporal, pero se ha mostrado como una tendencia mucho más estructural en el sentido de que la población está mejor, tiene una mayor conciencia respecto del impacto que pueden tener este tipo de eventos sobre la salud y sobre la vida de las personas, y creemos que este es un cambio importante de tendencia en el consumo de seguros a nivel global. Y un segundo caso de tendencias que se observaron en estos 2 años es la tendencia a una mayor digitalización y a la forma de consumo a través de medios digitales de seguros. Esta es una tendencia que no es nueva, es una tendencia que se venía fraguando poco a poco, que venía creciendo poco a poco a lo largo de los últimos años, junto con la digitalización general de la sociedad, pero que por las propias condiciones de la pandemia que obligaron a un mayor distanciamiento social, a un menor contacto, se fueron acelerando de manera muy importante. Y creemos que este también es un cambio estructural que no va a regresar a la situación previa de la pandemia, sino que por el contrario ha mostrado sus beneficios y más bien tendrá que profundizarse. Creo que ambas cuestiones son también elementos muy importantes, una llamada de atención a la industria desde el punto de vista de la necesidad de mayor innovación en los productos y en la forma de distribución de sus productos hacia adelante. Gracias, Isaac. ¿Alguna otra pregunta? Un par de minutitos. Sí, Roy. Según las estadísticas que nos presentaron, los años para disminuir la brecha del BPS es muy amplia, es muy grande. ¿Se ha pensado en la industria aseguradora o en MAFRE específicamente alguna estrategia para disminuir el tiempo para la brecha BPS? No sé, incremento de la red agencial, convenios con gobiernos, alguna situación específicamente para acelerar, aunque Manuel Aguilar lo especificó que es muy lento ese proceso, pero alguna iniciativa para que se agilice esa situación, que se dinamice un poco más.
Bueno, Manuel, que termine de contestar y de su opinión, tema también muy local, ¿no? Lo hemos comentado también en muchas reuniones, desde luego, y parte de esta reunión tiene ese objeto, ¿no? El impulso de la cultura aseguradora, de la educación financiera por parte de todos los actores sociales, no solo compañías de seguros, profesionales del sector asegurador, medios de comunicación, por supuesto, agentes gubernamentales, en las primeras etapas, además tempranas, ¿no? De la educación de las nuevas generaciones es muy importante para ir evolucionando en ese sentido, ¿no? Desde luego en Mapfre, ¿no? y de manera puntual. Sabe Roy perfectamente, además, que somos una compañía especialmente diversificada, con presencia además en toda la República, con presencia también en todos los canales de distribución, y además en breve, el día 15 de diciembre, podemos presentarles además en primicia nuestra planeación para este próximo ejercicio, pues que contempla lógicamente muchas acciones de impacto de ese tipo. Nuestro modelo de relación con las universidades, donde tenemos mucha presencia, ¿no? Y nuestro acercamiento también a otro tipo de entes gubernamentales, pues para tratar de fijar estrategias, como la que decía Manuel, tan importante de tratar de impulsar el seguro obligatorio de automóviles, muy importante dentro de la sensibilidad, lógicamente, social que estos aspectos ocupan, ¿no? Pero, por supuesto, forma parte de nuestro ADN de manera permanente. Sí, no, simplemente para confirmar esto que ya decía José María, que está implícito en la pregunta que nos haces, la brecha de protección, cerrar la brecha de protección de seguro en cualquier mercado, y esto es cierto también para México, es un proceso de muy largo plazo. O sea, pensemos simplemente que el mercado asegurador de México al cierre del año pasado fueron 640,000 millones de pesos. Ese fue el tamaño del mercado asegurador mexicano. La brecha fueron 1,440 millones de pesos. Es decir, la brecha es 2.2 veces el tamaño del mercado que ya tenemos. Entonces, cerrar eso, evidentemente, no es una cuestión que se pueda hacer rápidamente y que requiere esfuerzos, como el que acaba de plantear José María, de parte de toda la industria y de políticas públicas también por parte de los gobiernos para tratar de impulsar y hacer que este proceso sea más rápido. No en beneficio de la industria en sí mismo. Cerrar la brecha de aseguramiento no quiere decir que las aseguradoras tengan más negocio. Bueno, evidentemente es cierto. Quiere decir, cerrar la brecha quiere decir que la sociedad esté mejor protegida frente al conjunto de riesgos a las que están expuestos. Y en esa medida se justifica políticas públicas que ayuden a que la velocidad de cierre de la brecha sea más acelerado de lo que significaría dejar que esto ocurra de manera más o menos inercial. Muchas gracias, Roy. Si no hubiera una más, venga, pues cerramos, si les parece, con esta pregunta. Sí, en relación a las políticas públicas que mencionan en el caso de Chile, creo que sería importante si tienen algunas estadísticas, alguna información que nos permita de alguna manera considerar qué tanto ha impactado esas políticas públicas para poderlas dar a conocer a otros países y obviamente fundamentar los objetivos y los avances que se han logrado, precisamente porque ese es en el sentido, tanto la sociedad como el gobierno y obviamente las aseguradoras, ¿no? Para de alguna manera, si tuvieran esa información, de alguna manera analizarla y poderla compartir y poder de alguna manera tener un mayor éxito en ese sentido, ¿no? No sé si tengan esa información tan importante que creo que para México sería muy importante para el gobierno. Sí, aprovecho aquí para hacernos publicidad con otro informe que publicamos, que habla precisamente sobre eso, sobre cuáles son los factores necesarios para la expansión del mercado asegurador, de los mercados aseguradores en América Latina. Y lo que hacemos en ese informe es hacer un análisis de toda América Latina e identificar las buenas prácticas en diferentes países que han ayudado a que los índices de penetración y, por tanto, ahí hay un conjunto de políticas. Pregunta. Muy bien, pues muchas gracias, Manuel, muchas gracias a los ponentes, a Rafael, a Gonzalo, a todas las personas que forman parte del equipo de Mapfre Economics, a todos los que han hecho posible la realización de este evento, a todos los que nos han atendido de manera virtual y, por supuesto, a todos los presentes. Seguiremos esforzándonos en seguir avanzando y trabajando, lógicamente, por un futuro más prometedor y más estable y solidario para todos, y nos seguimos viendo. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte.